Estimados colegas de la promoción cultural, como muchos de ustedes saben, año con año he venido realizando un análisis comparativo del presupuesto de egresos de la Federación que es otorgado a las instituciones culturales. Este año resulta de especial interés porque es la primera vez que la Secretaría de Cultura cuenta con un ramo administrativo independiente de la Secretaría de Educación Pública, producto de la autorización de la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre del 2015. En este orden de ideas, resulta importante conocer cómo está estructurado este proyecto de presupuesto porque nos da claves de hacia dónde se están dirigiendo las prioridades, pero a la vez sienta las bases de cómo operará la Secretaría de Cultura en los próximos años. En este sentido, resulta muy interesante y desconcertante constatar que el proyecto de presupuesto de egresos para la Federación del 2007 presenta una baja sustancial en los recursos que son otorgados a las instituciones que componen el sector cultura, las cuales en el presupuesto de egresos de la Federación 2016, que fue aprobado en el mes de noviembre de 2015 y publicado en diciembre de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, las instituciones sumaban un monto total de 13.690 millones de pesos. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, en el PEF de este año, se les otorgan 10.928 millones, es decir, una baja de 2.762 millones que representa aproximadamente un 20.18% menos respecto de lo aprobado para el sector cultura en el año 2016. Sin embargo, no es una baja pareja para todas las instituciones. Mientras el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presenta un incremento del 3%, el Centro Cultural Tijuana del 2% y el Instituto para el Estudio de las Revoluciones Mexicanas un 4%, todas las demás instituciones del sector cultura presentan una baja sustancial, comenzando por la oficina del secretario, que respecto del presupuesto que le fue otorgado el año pasado al CONACULTA y que ahora se transfiere a la secretaría, a la oficina del secretario, está sumando 3.593 millones respecto de los 5.832 millones que tuvo el año pasado, lo cual representa una baja del 38%. Probablemente esta baja no resulte tan importante si consideramos que es aquí donde eventualmente se suman los recursos adicionales que puedan etiquetar los diputados y aquellos que les sean transferidos a la Secretaría de Cultura provenientes de otros anexos. Sin embargo, en otras instituciones no es el mismo caso. Ahí generalmente las bajas han permanecido aún después de la aprobación del presupuesto por parte de la Cámara de Diputados y en este sentido destaca la baja del 12%, que equivale prácticamente a 460 millones de pesos menos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un 27% menos para el Centro de Capacitación Cinematográfica, un 31% menos para Educal. Recordemos que Educal es la principal distribuidora en este país de los libros de texto de preparatoria abierta y de los libros que produce el sector cultura, de donde me parece especialmente grave esta baja, lo mismo que la de Estudios Churubusco Azteca, con un 41%, el Instituto Nacional de Mexicano de Cinematografía con 17% menos, Televisión Metropolitana con 11% menos, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con el 17% menos y el Instituto Nacional del Derecho de Autor con un 8% menos. Es notable la baja en estas instituciones que tienen a su cargo la producción o la promoción de contenidos culturales que en esta época de las sociedades del conocimiento resultan tan importantes de promover, o el caso del Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es piedra angular
en todos los temas de lo que se ha venido promoviendo como la economía creativa, donde el derecho de autor es fundamental para poder desarrollarse dentro de este nuevo paradigma. Esta baja del 20.18% resulta notable, pero lamentablemente no es todo. Año con año hemos constatado, como parte del presupuesto de egresos de la Federación, la existencia de algunos recursos entre los anexos que forman parte del presupuesto de egresos de la Federación. Tradicionalmente, en el anexo 19 de prevención del delito, encontrábamos hasta el 2015 recursos otorgados específicamente para las instituciones estatales de cultura por 1.060 millones de pesos, recursos destinados a las ciudades patrimonio por 150 millones, al PAISE, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados por 600 millones, y al PACMIC, un programa que tiene más de 20 años apoyando la creación de discurso intra e intercomunitario en aquellas zonas de mayor marginación de nuestro país, y que me atrevo a asegurar que ha sido muy importante la contribución del PACMIC para el mantenimiento del tejido social, de las fortalezas del tejido social en nuestro país. Ese programa hasta el 2015 tenía 55 millones de pesos. El recurso destinado a las instituciones en el 2015 fue de 13,000 millones. La Comisión de Cultura, la Cámara de Diputados, etiquetó 2.111 millones. Había un fondo que se llamaba Fondo Cultural destinado a la infraestructura también de los estados por 2.237 millones, y estos programas que he mencionado, las instituciones estatales, Ciudades Patrimonio, PAISE, PACMIC, sumaban 1.866. De tal manera que los 13,000 millones a las instituciones, 2.100 etiquetados, 2.200 al Fondo Cultura, más los 1.866 a los programas, dieron un total de 19.239 millones de pesos. En el 2016, los recursos otorgados a las instituciones de cultura sumaron 13.690 millones. La Cámara de Diputados logró etiquetar 2.054 millones, de los cuales 480 estuvieron específicamente destinados al CONACULTA, de donde el monto real etiquetado fueron 1.565 millones. Y en este año, en el 2016, por primera vez, se agrupó en un solo programa denominado Apoyos a la Cultura los que anteriormente estaban divididos, cada uno específicamente planteado dentro del presupuesto de egresos de la Federación, como era el de las instituciones estatales de cultura, Ciudades Patrimonio, PAISE y PACMIC, que, reitero, aparecían tradicionalmente en el anexo 19, en algunas ocasiones por el número 18, de prevención del delito. Este año, al compactarse, sumó 1.978 millones, donde los únicos programas que fueron específicamente etiquetados en el presupuesto fueron las instituciones estatales de cultura con 1.093 millones y Ciudades Patrimonio. En este orden de ideas, el presupuesto de egresos de la Federación para el sector cultura sumó los 13.690 para las instituciones, 1.565 etiquetados, 1.978 de apoyos a la cultura, para sumar un total de 17.233 millones, prácticamente una baja de 2.000 millones respecto de un año del 2015 al 2016. Este año, ¿qué nos encontramos? Tenemos los 10.928 millones otorgados a las instituciones estatales, a las instituciones de cultura, a las instituciones tradicionalmente que son parte del sector cultura, y que respecto del PEF 2016, que fue de 13.690, ya representan una baja de 2.762 millones, es decir, 20 millones menos. Pero nos encontramos una situación grave. En lo que tradicionalmente venía en otros fondos, hoy nos encontramos que únicamente existen 150 millones,
que están destinados a las instituciones estatales de cultura, pero que realmente corresponden a las ciudades patrimonio, a las 10 ciudades cuyos centros históricos han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es decir, no existe este recurso para las instituciones estatales de cultura, para ciudades, para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, para el PACMIC, para el FOREMOVA, con lo cual el presupuesto como está en este momento sumaría 10.928 millones más los 150 millones que se destinan a ciudades patrimonio, por un total de 11.078 millones, que si lo comparamos con los 17.000 millones del año pasado, es una baja de 6.155 millones, de 6.155 millones, que representa una baja total del 36% respecto del presupuesto de egresos de la Federación que fue aprobado el año pasado. Hay aquí un recurso que está etiquetado en el anexo 19 para el ramo 48 del sector cultura por 3.656 millones, pero que no se especifica a qué se destinará. Si bien desaparece ahora sí totalmente el programa de apoyos a la cultura y las reglas de operación que implicaba, estos 3.656 millones de pesos no se clarifican, no queda bien establecido desde el presupuesto de egresos de la Federación a qué corresponden. Es oportuno mencionar que la baja total es de 6.155 millones, de donde si recuperamos estos 3.656 millones, si resulta que van a ser aplicados para sufragar programas de la Secretaría de Cultura, ya sea una parte a las instituciones o también para recuperar los recursos destinados a las instituciones estatales de cultura, a las ciudades patrimonio, al PAICE, al PACMIC o al FOREMOVA, de todas maneras estaríamos con una baja de 2.500 millones. Suponiendo que la Cámara de Diputados puede etiquetar nuevamente 1.500 millones como fue el año pasado, aún así tenemos una baja de 1.000 millones. ¿Qué significa esto? Que evidentemente la baja de recursos producto del incremento de la deuda y la baja de los precios del petróleo, que es una de nuestras principales fuentes de ingresos como país, mantiene a las instituciones del sector cultura, a este ramo 48, por primera vez ve la luz en este presupuesto de egresos de la Federación, con recursos equivalentes a lo que fue el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2010. Pero lo que es más grave y que llama la atención, que la Secretaría de Hacienda desconoce el esfuerzo que ha venido siendo realizado tanto en su momento por el CONACULTA como por las instituciones estatales de cultura, para destinar recursos a programas que son definidos por comisiones mixtas, es decir, recursos que son definidos con la participación de las partes y aparentemente lo que está proponiendo la Secretaría de Hacienda es dejar estos recursos a la discreción central de la institución, lo cual, insisto, iría en contra de lo que ha venido trabajando y lo que han venido construyendo el propio CONACULTA en su momento con las instituciones estatales y las instituciones municipales de cultura. Esta baja de recursos, esta situación, no hace también otra cosa sino llamar nuevamente la atención hacia la necesidad de restablecer, de reestructurar, de reformular el sentido de la política cultural, los objetivos de la política cultural. Y para ello, como lo propuse desde las mesas de trabajo para la creación de la Secretaría de Cultura y las mesas para la Ley de Cultura, propongo que sea el eje rector de esta reordenación del sistema la ley reglamentaria del derecho humano a la cultura y de los derechos culturales, con el objeto de que los recursos y la forma de operación de las instituciones de cultura esté orientada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales de toda la población. Aquí más abajo pondré una imagen con los números a los que he hecho referencia,
con objeto de que ustedes los puedan revisar con más detalle y podamos tener un diálogo por este medio. Las preguntas, los comentarios son bienvenidos, los espero y es mi deseo poderlos contestar a la brevedad posible. Reciban un saludo. Gracias.